Siempre, bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es lunes 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes, día en que la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial por los Enfermos. Hoy pidámosle a Dios, a través del corazón de la Virgen María, que nuestra oración sea escuchada. Yo los invito también a que en este momento escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente lo reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y les llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos le dejaran tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la buena nueva, la palabra de Dios, el Santo Evangelio para este lunes 11 de febrero, Jornada Mundial del Enfermo, día de Nuestra Señora de Lourdes. Qué bendición tan grande es pedir al Señor que nos sane a través del corazón inmaculado de su Santísima Madre, la Santísima, la Purísima y Castísima Virgen María. No hay camino más directo para encontrarnos con Jesús, sino el corazón inmaculado de su Santísima Madre. Yo tengo un testimonio para contarles. Cuando celebramos los 100 años de Fátima, el 13 de mayo del año 2017, tuve la oportunidad de viajar a Fátima, a Portugal. Allí nos reunimos más de como 1 millón de personas aproximadamente, de 600.000 a 1 millón, dicen algunas personas. Llegó el Papa Francisco, presidió la Santa Eucaristía. Yo iba muy enfermo. Yo iba enfermo porque la ciencia médica me había descubierto un cáncer en el estómago. Una enfermedad que ha tocado reprender en mi familia porque es muy constante. Mis abuelas murieron de lo mismo, mis tíos han muerto de lo mismo, mi papá falleció de lo mismo. Y a mí me dio esta terrible enfermedad, terrible. Una enfermedad que me causaba unos dolores muy fuertes. Y todo el sistema digestivo no funcionaba, y entonces los jugos gástricos me quemaban las cuerdas vocales y no podía ni hablar ni predicar. Sin embargo, una persona me dijo: Padre, yo hago peregrinaciones y yo siento en mi corazón que la Virgen María me ha pedido que se lo presente allá ella, a usted, en Fátima. Yo le dije: hermano, la verdad yo estoy muy enfermo, tengo cáncer en el estómago, y yo le estaba pidiendo a la Virgen que me diera una señal, a Jesús, por el corazón de su mamá, y yo veo el cumplimiento de esta señal. Y entonces viajamos, hermanos, a celebrar los 100 años de Fátima, pero yo iba pidiéndole al Señor que me sanara. Ya el Señor en oración personal me había dicho: preséntate a mi madre. Y entonces yo le pedí al Señor que me sanara a través del corazón de la Virgen. Llegamos a Fátima, y en Fátima inició mi sanación. El Papa Francisco presidió la Santa Eucaristía. Estuvimos ahí gozándonos, alabando y bendiciendo al Señor y viviendo el sacramento eucarístico. Yo tomé agua de este lugar. Inicia en mí la sanación, escalofríos, unos sentimientos, unas emociones, algo bien fuerte en mí. Pero yo me sentía muy enfermo, tanto que hasta pensé en regresarme. Sin embargo, el Señor me decía: preséntate a mi madre. Salimos de Fátima, nos dirigimos perfectamente a un lugar llamado Lourdes, en Francia. Llegamos a ese lugar, llegamos aproximadamente un 15 de mayo, y el 16 de mayo del año 2017 yo me presenté al lugar de la aparición. Recé el rosario frente a la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, allí donde Santa Bernardita tuvo ese encuentro con Nuestra Señora. Y alguien me dijo: Padre, hay una fuente, la fuente de la gracia, ¿por qué no va y toma de aquella agua y se sumerge en unas clase de piscinas que hay ahí?
Yo me fui para allá, me tomé un litro de agua de esa fuente de la gracia, me metí en esas piscinas y vino en mí un dolor de estómago terrible que me hizo ir hasta el hotel. Y en el hotel, a través de la naturaleza humana, a través de mi cuerpo, salió ese tumor que yo tenía en el estómago. Un milagro, Dios obró un milagro en mí, sacó ese tumor de una manera terrible, hermano. Yo de ahí ya me mejoré, continué la peregrinación, llegué a mi país, me hice los exámenes sabidos y por haber, y la ciencia médica no encuentra ningún rastro de cáncer, ningún vestigio. Dios obró un milagro en mí, en este lugar, un 16 de mayo del año 2017. Y hoy precisamente, mis hermanos, la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial del Enfermo, en honor a Nuestra Señora de Lourdes, la Virgen María, que es Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, que siempre ha intercedido por todos nosotros, aquella que tiene tanta afinidad, que es filial a su Hijo y que le pide por nosotros para que los deseos de nuestro corazón se hagan realidad. Ella que nos acerca a Jesús, ella a la cual su Hijo nunca le niega nada, a ella es que debemos pedirle que ruegue e interceda por nosotros. Y precisamente la liturgia de la Iglesia Católica en este día nos propone a nosotros una parte del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, de hecho es el final, los 3 últimos versículos de este capítulo, el 53, 54, 55 y 56, los últimos 4 versículos del capítulo número 6, donde nos habla a nosotros que el Señor Jesucristo obra curaciones en el país de Genezaret. Dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo, después de terminar la travesía, ¿cuál travesía? El Señor venía haciendo milagros impresionantes, la multiplicación de los panes, el Señor había caminado sobre las aguas, el Señor había sanado a una mujer hemorroísa, había resucitado a la hija de un hombre llamado Jairo. Muchas cosas había hecho el Señor impresionantes. El Señor llega al país de Genezaret, llegan, atracan ahí, es decir, desembarcan, amarran este barco, se bajan y al desembarcar, apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Ya la fama del Señor había crecido de una manera pues muy fuerte, ya muchas personas lo buscaban a él. Y dice que recorrieron toda aquella región, el Señor y sus apóstoles, y comenzaron los habitantes de aquella región a traer los enfermos en camillas a donde oía que él estaba. ¿Por qué los enfermos? En el capítulo 2, versículo 1 en adelante de San Marcos encontramos la curación de un paralítico. Y entonces la gente ya había escuchado que el Señor levantaba paralíticos, que el Señor sanaba, que el Señor expulsaba demonios. Entonces comenzaron a traerle todos los enfermos para presentárselos a Jesús. Dice la palabra, comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas para que el Señor pasara y por el paso del Señor todos los enfermos alcanzaran la sanación. Y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaban quedaban curados. ¿Y por qué le pedían esto? Me imagino que el testimonio de la mujer hemorroísa de San Marcos capítulo 5, versículo 25 en adelante al 34, me imagino que este testimonio ya había pues atravesado fronteras y habían llegado a oídos de toda esta gente que una mujer con tan solo tocar el borde del manto del Señor había sido sana. Muchas personas querían repetir lo mismo, querían alcanzar la sanación de la misma manera, acercándose a Jesús y tocando a Jesús, tocándolo, porque el Señor es un Dios cercano, nuestro Dios es un Dios misericordioso que es cercano a sus hijos, pero otras personas querían hacer lo mismo, querían acercarse, querían tocar al menos el borde del manto del Señor. ¿Qué significa esto de tocar el borde del manto del Señor? Dos cosas fundamentales. Primero, los maestros en la época de Jesús, y probablemente dicen algunos historiadores, el mismo Jesús, en el borde de su manto se colgaban, se pegaban, llevaban consigo algunas promesas bíblicas, algunas citas bíblicas. Y entonces cuando una persona se pegaba al borde del manto, se estaba aferrando de una promesa bíblica. Dicen algunos biblistas que en la Biblia hay más de 33.000
promesas y 8,000 bendiciones. Dice Mateo 8:8, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nosotros tenemos que reclamar las promesas del Señor y debemos pegarnos al menos de una. Yo tengo mi cita bíblica. Salmo 37:4, ama al Señor con ternura y Él te dará lo que desea tu corazón. Y tengo mi cita bíblica para mi familia, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Son dos citas cabeceras en mi vida personal. Una mía y otra para mi familia. Lo amo a Él con ternura y Él me dará lo que desea mi corazón, siempre y cuando sea su voluntad. Y si yo creo en Él, pues seré salvo yo y toda mi casa. Y he visto la conversión de mi familia. Mis hermanos, mis hermanas, mi mamá, personas con una fe, con una piedad bastante fuerte, arraigada en la Iglesia Católica. Y estas personas que habían escuchado de que esta mujer se había agarrado el borde del manto del Señor, de que había reclamado alguna promesa bíblica, porque dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, que esta mujer se decía, si logro tocar tan solo el borde de su manto, sé que sanaré. Claro que sí, esta mujer te decía, reclamaba esta promesa, y así sucedió. Estas otras personas que estaban ahí en Genezaret también le pedían al Señor que tocaran el borde de su manto para ser salvados, para ser sanados. Y así lo hacía el Señor y muchos alcanzaban la sanación. ¿Y cuántos la tocaban? Quedaban salvados. Usted, hermano y hermana, si hoy reclama las promesas del Señor, también puede hacer que esa promesa se haga realidad en su vida. Salmo 1, feliz el hombre que medita la palabra del Señor día y noche. Josué 1:8 dice el Señor, no tema ni desmaye, sino que medita la palabra del Señor, sé valiente, dice el Señor. Reclamemos una promesa, pero también debemos saber lo siguiente, debemos acercarnos a Jesús. Que esta palabra que nosotros meditamos nos acerque a Jesús, no nos aleje de Él. ¿Y en dónde podemos nosotros encontrar verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo? Dice el comentario de esta revista litúrgica que todos los que tocaban a Jesús eran sanos. No solamente el borde de su manto, sino los que tocaban a Jesús. ¿Y en dónde podemos tocar nosotros a Jesús? No solamente el borde de su manto, no solamente reclamar una promesa bíblica, sino el cumplimiento de todas las profecías. ¿En dónde podemos nosotros encontrar a Jesús? En la Eucaristía. Allí nos encontramos a Jesús. Solamente lo podemos tocar, sino que lo podemos tragar. Algunas personas dirán, Padre, esa expresión tragar suena como ordinario, como feo. Esa es la traducción literaria de la palabra ofrogodon. Ofrogodon significa el que traga, el que mastica a Dios, la carne de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Yo le resucitaré en el último día, dijo el Señor. Hay que comerlo a Él en la Eucaristía. ¿Y cómo hago yo para comer al Señor en la Eucaristía? Pues acercándome al altar, a la Iglesia Católica, allí donde está el Señor. Y para poderme acercar al Señor, debo prepararme, debo confesar mis pecados y acercarme al Señor. Y no hay un camino más rápido para encontrarnos con Él que el corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Porque así como Dios vino al mundo, así quiere el Señor que nosotros lo busquemos a Él. Él vino a través de la Virgen y quiere que a través de la Virgen nosotros tengamos ese encuentro íntimo y personal con Dios. Por algo la Virgen María le dio el mejor consejo que una persona le haya podido dar al mundo contemporáneo, al mundo. ¿Cuál fue el consejo? San Juan capítulo 2 versículo 5. Hagan todo lo que Él les diga. ¿Y qué es todo? Pues todo lo que nos dijo el Señor, lo que está contenido en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, o al menos una palabra, reclamarla, hacer la vida en nuestra vida. Yo no sé, si usted está enfermo, reclame promesas de sanación. Si usted está oprimido, reclame promesas de liberación. Si usted está pasando por dificultades financieras, económicas, reclame promesas de bendición, de prosperidad. Si usted está pasando por problemas familiares, reclame promesas, pero hágalo en oración y hágalo a través del corazón de la Virgen María. Y vaya a través de ella, de la intercesión de la Virgen, a tener un encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y pidámosle hoy a la Virgen, hoy que la Iglesia Católica celebra la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, hoy que la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial del Enfermo, pidámosle hoy a la Santísima Virgen María que rueguen que interceda por nosotros y que los deseos de nuestro corazón se hagan realidad. Amén. Ahora, mis hermanos, yo los invito a que hagamos oración.
Dice el Salmo 104, versículos 24 y 35. Cuán numerosas tus obras, Yahvé, todas las hiciste con sabiduría. De tus criaturas se llena la tierra. Bendice, alma mía, a Yahvé. Oremos. Déjame tocarte, Jesús. Déjame sentir tu presencia real en cada Eucaristía, porque así has querido quedarte entre nosotros. Que la vida que tu cuerpo eucarístico irradia llegue siempre hasta mí. Hoy te lo pido a través del corazón de aquella que te amó y te conoció fielmente, a través del corazón inmaculado de la Santísima y la Purísima Virgen María. Amén. Y hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor, el Padre Bernardo Moncada. Yo quiero agradecerles a los hermanos de esta hermosa ciudad, de este hermoso pueblo, Tuscacuesco, aquí en Jalisco, donde sábado y domingo celebramos un hermoso congreso por los enfermos de sanación y donde vimos verdaderamente la misericordia del Señor. Quiero agradecerle a mi hermano en Cristo, Rafael Ramírez, a su esposa, por acompañarnos también en esta misión evangelística y evangelizadora. Quiero agradecerles a todos ustedes, hermanos, por las oraciones que elevaron por este servidor el día de mi cumpleaños. Qué hermoso la pasamos, qué alegría poder celebrar un cumpleaños en santidad, predicando, orando, confesando, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, o viceversa. Sin embargo, mi cumpleaños pude confesar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, prediqué 2 veces, celebré la hora santa, muchas oraciones, una gran bendición del Señor. Me siento muy, muy feliz de poder servirle al Señor en santidad y en justicia. Y ahora, mis hermanos, antes de despedirme, yo quiero recordarles las 2 cositas que hemos venido recordando siempre. Primero, suscríbase a mi canal. Si usted es nuevo, no se ha suscrito, ahí dice en el botón rojo, suscríbete, púchelo, oprímalo, entre ahí, cumpla los pasos que pide YouTube. Suscríbase, reproduzca el video, hermano. Si le gusta, dele me gusta. Ahí donde dice guardar, guárdelo. Y compártalo con sus familiares y con sus amigos para que me ayuden a evangelizar este mundo que tanto lo necesita. Y segunda cosita, hermanos, queremos grabar una película. Hay gente que me ha escrito, Padre, ¿cuándo graba la película? Para grabar una película se necesitan mínimo de $200,000 a $300,000, hermanos. Y toca recoger ese dinerito porque lo que queremos hacer es algo grande para el Señor. A mí me decía un cineasta en estos días, un amigo que quiero mucho en Guadalajara, Antonio Peláez, y su esposa Laura, me decían, Padre, una película de $200,000, $300,000 es un milagro realizarla. Yo le decía, claro, mi hermano, pero yo sé que en el nombre del Señor tenemos que llegar a cumplir esa meta. ¿Y cómo la podemos cumplir? Hermano, usted que está suscrito a este canal, yo le pido una donación de $1. $1, hermano, en su vida. Ya tenemos más de 116,000 suscriptores en mi canal de YouTube. Si cada uno de ustedes me donara $1, ya llegaríamos a recuperar el dinero, a recolectarlo, al menos para iniciar este gran proyecto. Nos toca comprar equipos, se nos robaron algunos, nos toca comprarlos y toca pues hacer el guión, hacer todo lo que tenga que ver con una película. Yo los invito a que me colaboren. Esta película va a ser de gran bendición para todos los católicos, no solamente del presente, sino también del futuro. Tal vez hijos suyos, nietos, bisnietos o familiares que vean esta película van a abrazar la fe católica, se van a convertir al Señor, y esto es gracias a su ayuda y a su colaboración. Recuerden siempre, mis hermanos y mis hermanas, esta campaña, $1 por la evangelización. Hay gente que me ha escrito, Padre, yo no tengo ni $1 para poderlo donar. No importa, al menos ayúdeme en sus oraciones. Lléveme en el rosario, lléveme en la Eucaristía, lléveme en los sacrificios. Póngame ahí frente al altar y pídale al Señor Jesús que me dé la fuerza necesaria, la valentía necesaria para seguir proclamando la buena nueva a toda la creación. Y ahora, mis hermanos y mis hermanas, a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora Lourdes, yo quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.